Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida al programa Tus Derechos, un espacio destinado a la discusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a conversar sobre la tortura, un delito y una violación grave de derechos humanos, para lo cual contamos con una experta y varios expertos en la materia. Y en primer lugar presento a Sara Vera, quien es abogada, experta en derechos humanos, consultora independiente en temas relativos a la reforma penitenciaria, discapacidad y prevención de la tortura y malos tratos. Bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Asimismo, presento al maestro Salvador Leiva Morelos Zaragoza, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, Salvador. Asimismo, presento a Juan Carlos Gutiérrez, director general de IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien destaca por su trabajo como consultor experto en la OEA para la creación del sistema de protección a jueces y fiscales de Honduras y como consultor experto del Programa de Apoyo a los Derechos Humanos de la Unión Europea para la elaboración del reglamento de la Ley de Protecciones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Jueces en el mismo país. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Finalmente, presento a Guillermo Con, quien es actualmente secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de esta Suprema Corte y ha sido profesor en distintas universidades del país. Bienvenido, Guillermo. Bueno, para empezar a hablar sobre el tema, quisiera, Juan Carlos, si nos puedes contar, todos tenemos una idea de qué es la tortura, pero más técnicamente, ¿cuándo hablamos de un caso de tortura? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Los colegas también un saludo. Mira, hay varias definiciones y quisiera mencionar un ámbito de Naciones Unidas, que es la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, y una convención interamericana, que es la Convención de la OEA para prevenir la tortura. Tiene varios elementos comunes. La tortura es un acto que atenta la integridad física o psicológica de la persona y dice ambas convenciones dice con el objeto de causar daño o sufrimiento físico o psicológico a la persona. El acto tiene que causar un daño, un impacto en la persona con el objeto de obtener una confesión o que la persona haga un acto o deje de hacer una conducta determinada. El objetivo del torturador, es decir, el dolo de la tortura es entrar en la psiquis de la persona para que esa persona diga, haga o deje de hacer algo con un dolo de transformar la voluntad de la persona. Y dice la Convención de Naciones Unidas que ese dolor y esa entidad del sufrimiento debe ser grave. Y entonces ahí hay un tema importante para debatir con los compañeros del panel sobre qué es el dolor grave o el sufrimiento físico o psicológico de entidad grave. Y por último, hay un elemento y es que es un delito de sujeto activo calificado, es decir, se dice que la tortura es un delito de Estado o cometido por funcionarios públicos. Y entonces muchas veces surge la pregunta si la tortura puede ser cometida por particulares. Y es un tema interesante también. Un poco para plantear las primeras líneas de debate. Así es. Ahondaremos sin duda en estos temas. Sara, también cuando se habla de tortura, se habla de algo similar, pero que no es lo mismo, y que son tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuál es la diferencia entre tortura y este tipo de tratos? ¿Y por qué es relevante hacer la distinción? Fíjate, Roberto, que es relevante hacer la distinción en un punto en particular que acaba de plantear Juan Carlos, que es la intencionalidad con la que se realizan estos actos. La tortura, en efecto, tiene que ser intencional. Debe de haber una intención justo de generar un daño, como lo dice Juan Carlos. En el caso de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, esta intencionalidad no es tan fácil de demostrar o tal vez no exista. Y te voy a poner al auditorio un ejemplo. Las condiciones en los centros penitenciarios pueden ser considerados como tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes porque no encajan en esta parte de la intencionalidad, sino que son circunstancias que se dan, ¿no? Como la falta de agua, la falta de atención médica, que van a tener otra causal que no necesariamente es esa intencionalidad, ¿no? Sin embargo, sí va a generar un daño a las personas que están siendo privadas de libertad. Entonces, la diferencia sería esa intencionalidad. Claro, hay diferentes posturas, ¿no? Por ejemplo, en el Tribunal Europeo, en 1970, por ahí, se dio o se trató de dar una distinción de lo que es un trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Con lo que era la tortura. Pero justamente en la intención de la Convención contra la Tortura de la ONU se dejó de manera abierta para que
se pudieran encajar otras actuaciones, otros actos que no necesariamente son considerados como tortura. Y aquí también, en relación con la definición de tortura, yo quisiera adherir algo más, que si bien Juan Carlos señala que es un acto, pero también puede ser una omisión. Y un ejemplo muy claro de esto es en un contexto de privación de libertad, cuando una persona requiere un tipo de medicamentos, digamos una persona con VIH, y no se le dan los antirretrovirales, y esto es de manera intencional para castigarla, ¿no? Esa omisión de no darle esos medicamentos puede significar tortura, ¿no? Entonces es un acto y a la vez es una omisión. Perfecto. Salvador, hay distintos tratados internacionales que México ha suscrito, es decir, que estamos obligados a cumplir, que prohíben la tortura, ¿no? ¿Cuáles son estos tratados, tal vez los más relevantes, y si hay alguna diferencia o algún comentario que te merezca estos tratados internacionales? Bueno, la mayoría de digamos, los principales tratados internacionales, ya los mencionó Juan Carlos, son la Convención Internacional y la Convención Interamericana. Ambos son para prevenir, sancionar y erradicar la tortura. La diferencia viene un poco en el tema de la definición que ya hablaron Juan Carlos y Sara, que es un poco cómo se mide o cómo se puede diferenciar si es la intensidad, si es el dolo, si es... Sin embargo, ha sido gracias a la jurisprudencia, tanto la interamericana como la internacional e incluso la nacional, que se ha determinado, por ejemplo, actualmente el criterio que prepondera es el que menciona Sara, ¿no? La intencionalidad para diferenciarlo de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Creo, o bueno, es una opinión personal que corresponde, en nuestro caso, a la Suprema Corte y a los órganos jurisdiccionales ahondar más en este tema, ¿no? Actualmente, si no me equivoco, solo existe una jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de tratos crueles, inhumanos o degradantes respecto a una persona que fue presentada a una audiencia sin zapatos y sin vestimenta adecuada, si no me equivoco. Pero al parecer, pues tanto los órganos jurisdiccionales como la propia Fiscalía se han olvidado de esa parte, ¿no? O es tortura o no es nada. Entonces, la Convención Internacional te dice que debe recibir el mismo trato que la tortura. Entonces, digamos, por ejemplo, la regla de exclusión de pruebas que mencionaban también tiene que aplicar a los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Claro. Guillermo, cuando se habla de tortura se dice que es una norma de jus cogens. Es un término técnico para los abogados, pero ¿qué significa en términos más comunes? ¿Qué implica? Bueno, justamente como decías al inicio, la tortura no solamente es un delito, también es una violación grave a derechos humanos, ¿no? Entonces, la comunidad internacional, particularmente a la luz pues, de todos los genocidios que hemos visto, que se han dado en diferentes partes del mundo, todas estas crisis humanitarias, la comunidad internacional se ha unido en contra de la tortura y ha determinado justamente que la prohibición de la tortura es una norma jus cogens. ¿Qué significa esto? En derecho internacional significa que es una regla absoluta, que incluso los propios tratados dicen no se admite ningún tipo de circunstancia por las cuales, circunstancias extraordinarias como situaciones de guerra, como alto grado de criminalidad, para justificar un acto de tortura. Es una norma absoluta y esto también impacta en que en el Estatuto de Roma se consideró como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que entre la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para juzgar este tipo de crímenes cuando el Estado no pueda o no quiera poderlos juzgar. Entonces, justamente el núcleo de que sea una norma jus cogens es que es una prohibición absoluta a nivel mundial que no admite una justificación. Claro. Digo, aquí, para quienes nos están viendo, también poner en contexto, ¿no? Normalmente cuando hablamos de derechos humanos, también muchas veces es el debate dónde está la excepción, ¿no? Pero en el caso de la tortura no existe la posibilidad de una excepción o de una justificación por ningún motivo que permita decir, bueno, en este caso hubiera estado justificado que se torture. Es una prohibición absoluta. Y para contextualizar en nuestro país, Juan Carlos, ¿cuál es la situación en nuestro país del uso de la tortura? Antes de responder a eso, complementando un poco lo que se ha planteado, la Corte Interamericana, que digamos es el órgano que nos obliga en términos jurisprudenciales, ha diferenciado entre tratos crueles y tortura a partir de algo que es muy difícil de probar, es la intensidad del sufrimiento de la víctima. Es decir, cómo se mide el dolor o el sufrimiento de una persona es algo que es muy difícil de probar, ¿no? Yo en las clases, por ejemplo, utilizo las fotografías de la cárcel de Abu Ghraib,
que fue unas fotos que dieron la vuelta al mundo, donde un soldado norteamericano estaba encima de un prisionero en esa cárcel. Y pregunto si eso es tortura. Y hay un tema importante ahí y es cómo siente la víctima el acto también. Porque muchas personas dicen, no es tortura, simplemente sentarse encima de un prisionero no lo es. Pero esa persona que además es musulmán, que está desnuda, que tiene una serie de circunstancias específicas, lo siente como una grave agresión. Entonces, un tema importante también de cómo se siente la agresión en los casos de tortura, que es un tema que se ha venido desarrollando. Y allí, pues la Corte ha dicho que depende de la intensidad y el sufrimiento que la víctima sienta también, cómo se reporta esa intensidad y sufrimiento. Ahorita en materia sexual, de violencia sexual, podemos hacer énfasis también en ese sentido, ¿no? Ahora, en México hay un debate sobre cómo la tortura, cuando vino Juan Méndez, planteó Juan Méndez, el relator contra la tortura de Naciones Unidas, fue un debate hace unos años muy fuerte, porque el relator dijo que era generalizada la tortura. Y lo que planteas un poco, le faltó decir que era sistemática, y ahí sí hubiéramos dicho, en México hay crímenes de lesa humanidad, que es muy grave que un relator de Naciones Unidas haya dicho que es generalizada la tortura. Y hay un poco, ¿generalizada en qué ámbitos? Generalizada en las prisiones, generalizada como mecanismo de investigación, generalizada como mecanismo de castigo en las cárceles, generalizada como condiciones de detención en los lugares y reclusorios y generalizada en las condiciones de las personas con problemas mentales o en los hospitales psiquiátricos. Dijo, es generalizada en ese sentido el relator y lo fue señalando en las diferentes etapas que se puede dar la tortura. Evidentemente, ahorita podemos hablar de los datos o las cifras, de lo que la Defensoría Pública tiene, etcétera, pero hay una situación muy grave y especialmente también el tema de la impunidad, es decir, no hay sanción y socialmente hay una justificación a la tortura, que eso también es muy grave. La sociedad mexicana justifica la tortura y en muchos casos plantea que quien alega tortura es un instrumento de defensa frente a la conducta que ha cometido. Entonces, están planteadas algunas ideas para continuar discutiendo. Sara, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado, en este caso el Estado mexicano, frente a la prevención y sanción de la tortura? El Estado mexicano tiene distintas obligaciones y una de esas obligaciones que yo consideraría que es una obligación especial que cualquier Estado tiene, no solo el Estado mexicano, cualquier Estado, frente a la prohibición de la tortura, que es absoluta, es un Estado que tiene una obligación de salvaguardar a las personas que están siendo privadas de libertad o que están en riesgo de serlo. ¿Por qué? Primero hay que entender, justo también relacionado a lo que dice Juan Carlos, que la privación de libertad es la forma en cómo el Estado ejerce su control total sobre cualquier persona, ¿no? Que esto quiere decir, entra en una institución que se llama una institución de control, en donde se carece de intimidad, en donde cualquier situación de la vida de la persona está controlada por las fuerzas de seguridad o por el Estado. Entonces, en esa situación de especial vulnerabilidad, el Estado genera un deber especial, que es un deber especial de posición de garante, ¿no? Pensando también en las obligaciones generales de derechos humanos de garantizar y de proteger. Esto, posición especial de garante, quiere decir que el Estado lo que va a tener que hacer es salvaguardar los derechos, principalmente cuando hablamos en tema de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, vamos a hablar del derecho a la integridad física y psicológica y evidentemente derecho a la vida, ¿no? Porque por tortura la gente puede perder la vida, y el derecho a la dignidad humana. Entonces, esta posición especial de garante es una obligación del Estado frente a las personas que están bajo su custodia. A partir de esto, se relacionan también desde la privación de libertad otro tipo de obligaciones. Una obligación de proteger, evidentemente, una obligación de investigar, ¿no? Y esa obligación es para cualquier persona servidora pública. En cuanto tenga la presunción o la noticia de que existe posiblemente un trato cruel, inhumano y degradante o tortura, tiene la obligación de dar vista al fiscal, ¿no? O al Ministerio Público. La obligación de investigar, la obligación justamente de prevenir la tortura. Y ojalá podamos hablar sobre qué significa la prevención de la tortura. Claro. ¿Sí? Y para esto se tienen que hacer medidas judiciales, medidas administrativas, medidas legislativas, reformar la legislación, identificar dónde están esos vacíos legales para poder reformarla y evitar que estos espacios en donde se está dando la tortura, los tratos
o penas crueles, inhumanas y degradantes, pues se vayan cerrando poco a poco, porque en efecto la tortura es un delito de oportunidad, ¿no? Entonces, si se va cerrando estos espacios con estas medidas que tiene que implementar el Estado, entonces nuestras estadísticas que van a reducir, ¿no? Y en relación con la impunidad es importante también, Juan Carlos, pienso plantear que no existen muchas sentencias por el delito de tortura, ¿no? Entonces, la cifra podría ser un poco alarmante, ¿no? De 33 sentencias solamente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tenemos de tener la Ley General de Tortura? Sí. ¿No? Entonces, justamente este tema de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes es multifactorial, ¿no? Claro. Tanto sus causas, ¿no?, profundas, como las consecuencias que van a tener son diversas, ¿no? Claro. Ay, perdón, Roberto, solo un comentario muy importante que mencionó Sara, porque aparte es uno de los principios que rigen el actuar de las y los defensores públicos federales, ¿no? Que es que todo servidor público o servidora pública que tenga conocimiento tiene la obligación, no, ahí cambiaría la palabra, no es dar vista, es denunciar ante la autoridad competente, y no solo es la obligación, sino que es un delito el no hacerlo. Sí. Es uno de los delitos vinculados, la pena mínima es de 3 años, y abarca otro tema interesante de la falta de implementación de la ley general, que es ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Pues deberían ser las fiscalías especializadas para la investigación de tortura. Hoy día tenemos una a nivel federal y a nivel estatal, bueno, Juan Carlos tiene mejor los datos como parte del Observatorio de Tortura, pero si no me equivoco, hasta el 2018 eran nada más 10 estados que contaban con una fiscalía especializada, sí, que eso no significa que tengan o cumplan con los requisitos y los estándares necesarios. Entonces, eso es algo que creo que todas y todos los servidores públicos tenemos que tener muy en claro. No importa si eres policía, guardia nacional, defensor, defensora pública, juez o jueza, si tienes conocimiento de un posible, y es posible, acto de tortura o malos tratos, tienes la obligación de denunciar. Nada más. Totalmente. Muy bien. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la tortura, un delito y una violación grave de derechos humanos. Estamos en su programa Tus Derechos. Mándenos sus comentarios a #JusticiaTV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en el programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la tortura, que es un delito y una violación grave de derechos humanos. Guillermo, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre estos dos términos o a lo que me estoy refiriendo? Claro, justamente como platicábamos en el bloque anterior, la tortura a nivel internacional es considerada como una violación grave a derechos humanos, una prohibición además absoluta, y además, como bien comentaban, las convenciones obligan al Estado mexicano a reconocerlo también como un delito, es decir, como una conducta sancionable cuando es cometida por servidores públicos. Esto es más allá de una distinción meramente académica, tiene efectos prácticos muy importantes. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia, justamente a partir del caso de Alfonso Martín del Campo, es cuando se empieza a debatir estas cosas, en el cual una persona que había sido torturada para obtener su confesión, se enfrenta a un reconocimiento de inocencia que dice que se puede obtener el reconocimiento de inocencia si se demuestra la tortura, ¿no? Entonces, el magistrado le exige una sentencia condenatoria en contra del policía que cometió la tortura. Aquí la Corte hace esta distinción y dice, bueno, por un lado, la tortura es un delito y tiene que ser sancionado, pero más allá de eso también es una violación a derechos fundamentales, a derechos humanos, que tiene un impacto en el procedimiento. Y esto significa que todas las pruebas, esto también es una obligación que viene del tratado, que todas las pruebas obtenidas mediante tortura tienen que excluirse del procedimiento. Y si un procedimiento se basa fundamentalmente en una confesión obtenida mediante tortura, pues esa persona tiene que ser reconocida su inocencia. Entonces, esta distinción sí tiene un efecto práctico en el sistema jurídico mexicano. Claro. También un tema relevante cuando se habla de tortura es el tema de la tortura sexual. José Luis, ¿cuál es la implicación de hablar de tortura sexual? Sí, gracias por la pregunta. Mira, la Corte Interamericana ha dicho contra el Estado mexicano en 2 sentencias, que son el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que México ha incurrido en actos de tortura
configurativos de actos de violencia sexual. Son 2 casos de mujeres indígenas en la zona en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de tortura por el ejército mexicano. Tortura sexual, ha dicho la Corte, en el sentido de establecer que cualquier acto de agresión contra la integridad física, psicológica y la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer, entendiendo esto como tocamientos, desnudar la persona físicamente, agredirla, realizar afirmaciones o pruebas de que se le dice vamos a realizar un acto de violación en tu contra, vamos a hacer un acto tumultuario, configura tortura. Es decir, el contenido sexual del acto de afectar a la persona, ya sea emocional o físicamente, ya la parte física sería una concreción mucho más fuerte, más potente en ese sentido. Ahí el tema tiene que ver entonces con el estándar probatorio que se exige para la prueba de la tortura sexual, y es que la Corte ha dicho que la tortura se establece muchas veces en grupos cerrados donde la prueba es exclusivamente el testimonio de la víctima. Y entonces hay que darle, la Suprema Corte ha dado una serie de elementos en ese sentido en algunos casos y ha dado una serie de protocolos de actuación para violencia sexual también y para perspectiva de género en muchos casos donde ha dicho el testimonio de la víctima es el elemento central para investigar y realizar acciones. La carga de la prueba no la tiene la víctima, la tiene el Estado, que tiene que demostrar que efectivamente no incurrió en actos de agresión sexual como mecanismo de tortura. Y un poco para terminar esta parte hay que recordar que la tortura ha sido utilizada como crimen generalizado y sistemático y como crimen de lesa humanidad, la violencia sexual, que con una sentencia en el Tribunal para la ex Yugoslavia de Elizabeth Odio Benito, actual jueza de la Corte Interamericana, se configuró como tortura, porque antes la violencia sexual no era vista como un acto de tortura, es decir, el cuerpo de la mujer en muchos casos es utilizada como un instrumento de guerra, como un campo de guerra, como un campo de batalla, y en los genocidios, por ejemplo, se utilizaba la violencia sexual para embarazar a las mujeres del lado contrario a efectos de que no se reprodujera la tribu contraria o el otro grupo social. Entonces, es algo muy fuerte, muy potente, un gran contenido, y en México se han dado muchos casos, desafortunadamente, donde la propia Marina, el ejército, han sido señalados por violencia sexual y tortura. Claro. Creo que, Juan Carlos, estás tocando un tema súper relevante, ¿no? Que es la carga de la prueba, la inversión de la carga de la prueba, sobre todo ya en la práctica, ¿no? Para poder demostrar o poder argumentar que hubo tortura sexual. Sara, nos hablabas en una intervención previa sobre la prevención de la tortura y la importancia. ¿Podrías ahondar sobre ese tema? Claro que sí, Roberto. Antes también me gustaría un poco abonar a lo que menciona Juan Carlos, que me parece importante, que son 2 ideas. Una de esas ideas, y yo creo que son verdades más que ideas, es que la tortura o el trato o pena cruel, inhumana y degradante, ejercerla es una relación de poder, ¿no? Del dominador sobre el dominado. Eso es importante saberlo, y en el caso de mujeres en particular incluso es por discriminación. Un trato a un hombre detenido no va a ser el mismo trato que va a tener una mujer o una niña o una adolescente que están siendo en cuestión de privación de libertad, no va a ser lo mismo. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual hacia las mujeres, también es una cuestión de profunda discriminación hacia las mujeres, niñas o adolescentes, y estas relaciones de poder. Frente a lo que es la prevención de la tortura proviene de un tratado internacional que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Este protocolo facultativo establece un sistema de prevención de la tortura que crea un modelo de visitas a los lugares de privación de libertad, a todos los lugares de privación de libertad, como lo decía Juan Carlos, no solo a las cárceles o a las estaciones migratorias, también a los hospitales psiquiátricos, a clínicas o a orfanatorios, cualquier lugar donde pueda estar una persona privada de libertad, ¿no? Entonces, este protocolo crea este sistema de prevención de la tortura, que significa que lo que va a buscar la prevención de la tortura es encontrar cuáles son las causas profundas de las problemáticas que estamos hoy hablando aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser la causa profunda de que exista esta violencia sexual hacia las mujeres durante los primeros momentos de la detención, ¿no? Y a través de este entendimiento de estas causas profundas, entonces se proponen medidas, ¿no? Ya sea estas medidas administrativas, medidas legislativas, reformar
ciertas legislaciones. Ese es el sentido y la naturaleza de lo que es la prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Perdón, una pequeña precisión. Sí. Complementando lo que plantea Sara, los centros de detención de migrantes, que es muy importante complementar eso. Hoy se está hablando de que se está negando el acceso a las organizaciones de la sociedad civil, a los lugares donde están detenidos los migrantes. Es muy importante hacer énfasis hoy que la mirada de la sociedad civil para denunciar condiciones de detención de migrantes, hoy con el problema que tenemos, la situación migratoria en México, es muy importante garantizar el pleno acceso de las instituciones de derechos humanos como la CNDH o las organizaciones de la sociedad civil a centros de detención de migrantes donde se pueden estar dando actos de tratos o penas crueles o tortura. Claro. Y justo es albergues, ¿no? Y este sistema de prevención de la tortura se realiza a través de los mecanismos nacionales de prevención, ¿no? Que es hacer visitas constantes a los lugares de privación de libertad para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque generalmente la privación de libertad es en lugares cerrados, ¿no? Que siempre estaban fuera del ojo público, y la intención de la prevención es que conozcamos qué es lo que está pasando, ¿no? Cuáles son esos problemas, y justo ingresar para las organizaciones de la sociedad civil, para los defensores públicos, que de viva cuenta pueden ver lo que está pasando, cómo es las condiciones de la detención migratoria en este caso, o las condiciones de la detención en los centros penitenciarios, permite vislumbrar si se están ejerciendo cuestiones de actos u omisiones que pueden incurrir en tortura. Salvador, se mencionó que los funcionarios públicos los que trabajan para el Estado pueden cometer actos de tortura u omisiones que constituyan tortura. ¿Algún particular podría también incurrir en esto? Sí, la Ley General en materia de tortura prevé la figura de tortura cometida por particulares. En términos, parafraseando un poco, comete el delito de tortura el servidor o servidora pública que causa un dolor intencional, físico, con la finalidad de tener una confesión, y al final con cualquier otro fin, entonces realmente no importan todas las anteriores. Y en el de particulares te pone las dos opciones. Una es el particular que participó en ese acto donde el principal era un funcionario público, o quien realiza tortura con la aquiescencia de un servidor público. No conozco que en México se haya procesado o que exista una sentencia a un particular, porque precisamente lo que hacen es clasificarlo como otro delito. Cuando algo pudo haber constituido tortura, y particularmente con la aquiescencia, ¿no? Y podemos hablar de la participación de terceros, del crimen organizado, donde una autoridad pública entrega a las personas a un tercero, un particular, para que los torture, les saque la información, luego los regresan a la autoridad pública y son ellos quienes los presentan ante los órganos jurisdiccionales. Si llegase el caso, que no es muy recurrente, de que se procesara a estas personas, a estos particulares, los van a encauzar en otro tipo de delitos como lesiones, pudiese ser incluso el homicidio, etc. Entonces, pero la ley general es una figura novedosa, sí prevé estas dos hipótesis donde un particular puede ser responsable por delito de tortura. En el caso de la investigación de estos delitos, ¿cuál es la particularidad, si es que la hay, de cómo se debe llevar a cabo una investigación en el caso de tortura? Bueno, ya los tratados internacionales establecen varias pautas sobre cómo se deben llevar a cabo este tipo de investigaciones. Y particularmente lo que mencionábamos antes sobre la distinción entre derecho como violación a derechos humanos y como delito, tiene también un impacto en la forma de investigar. La Corte ha dicho que en el marco del procedimiento se tiene que investigar la tortura como violación a derechos humanos para que pueda tener un impacto en el proceso. Pero con independencia de eso, también el juez tiene que denunciar ante el Ministerio Público, ante la autoridad competente, el delito de tortura. Y esta investigación debe tener varios requisitos, entre los que destacan, lo mencionaban hace un momento, que de entrada le corresponde al Estado reunir la evidencia correspondiente para determinar si una persona fue torturada o no. No le corresponde a quien alega haber sido torturado. La investigación tiene que ser independiente. Los médicos que participan en la investigación deben también ser independientes y realizar sus análisis médicos psicológicos conforme a ciertos estándares internacionales que platicaremos un poquito más adelante. Pero a mí me gustaría poner el dedo en una cuestión que mencionaba hace un momento. Creo que la investigación también es muy relevante ver las circunstancias específicas de la víctima. Y creo que eso es lo más relevante de todo y lo que a veces ha pasado desapercibido. Si no volteamos a ver si la situación de una mujer, ¿qué tiene de especial ser mujer en una situación de esta naturaleza?
no vamos a ver la película completa. Hay que voltear a ver la calidad de migrante, si es menor de edad, si tiene algún tipo de discapacidad. Todas estas cuestiones tienen un impacto fundamental en cómo investigamos la tortura y qué vamos a clasificar o no como tortura, ¿no? Entonces, las autoridades que investiguen esto tienen que tener muy consciente esta situación y como un acto que respecto de una persona puede parecer no tan grave, entre comillas, respecto de otra persona puede ser mucho más relevante en este aspecto. Claro, me parece muy relevante. Pero nada más relacionando un poco lo que comenta Guillermo con lo que decía Sara, ¿no? Una de las principales medidas de prevención de la tortura es la investigación, sanción y reparación. Hoy día vivimos en un contexto técnicamente de impunidad total por el delito de tortura. Podemos ver el informe que presentó la Subprocuraduría especializada en derechos humanos. En el 2019, solo un caso se judicializó por caso de tortura. Y si lo relacionamos con lo que comenta Guillermo, una de las características de las investigaciones es la prontitud y la oficiosidad. Si se presentaron 900 o 1000 denuncias en el 2019 y solo se judicializó un caso, significa que ya se perdió uno de los principios básicos que van a alterar el resultado final de la... Porque si bien es cierto que no todos los actos de tortura o malos tratos causan secuelas físicas que son fáciles de determinar incluso años después, el paso del tiempo sí puede y desvanece muchas de las pruebas que podrían ser utilizadas para procesar por el delito de tortura. Claro. Sí, la capacitación aquí de los operadores jurídicos también es muy relevante, ¿no? Y justo también es una medida, ¿no? Una obligación, más bien es una obligación que plantean las convenciones, que es capacitar o fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos. Y también relacionado a lo que plantea Guillermo, creo que es muy importante y en Colombia se ha hecho mucho, es el análisis de contexto, ¿no? ¿En qué contexto se da la situación de tortura o de trato penal cruel, inhumano y degradante? Que es algo que aún en México estaremos comenzando a desarrollar, ¿no? Pero en Colombia se ha desarrollado mucho el entender perfectamente por qué se dieron las cosas, entender el contexto en el que se dieron los actos u omisiones. Y ahí es importante el tema de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima, que es un tema que en la Ley General de Tortura se establece como un agravante. Es decir, la tortura cuando se comete frente a una mujer en condición de vulnerabilidad o una persona transgénero, transexual o un migrante es un agravante de la ley general, porque es importante también establecer que muchas veces se da lo que se denomina la tortura gratuita y esto es algo, yo tuve un caso de defensa de una persona que fue torturada por un grupo de policías por su condición de transgénero, es decir, por el odio, la homofobia, el odio hacia esa persona por su condición de género. Y ese fue el motivo de la tortura. Como tú dices, Salvador, acertadamente, afortunadamente en la Ley General de Tortura, decimos que la tortura se puede cometer con cualquier fin. Es decir, el fin de la tortura no es necesario demostrarla. Es decir, la tortura no es un delito de resultado, no necesitamos demostrar para qué se torturó, simplemente por odio se puede torturar, porque ese es negro, porque ese es migrante, por eso se puede torturar a una persona. Es un tema importante también. La Suprema Corte ha desarrollado una serie de protocolos, perspectiva de género, niños, condición de indígena de las personas, ¿no? Sí, Juan Carlos, ya que mencionabas la ley general, ¿cuál ha sido el impacto de esta ley general de tortura? Pues creo que ha sido muy poco como lo ha sido, y ya Salvador plantea el tema de los datos y las estadísticas. Mira, revisando el informe del 2019 que salió hace poco, una sola averiguación consignada y más de 700 casos de denuncias previas que vienen acumuladas, más las carpetas que se abrieron este año, nos da un avance. Yo estuve calculando como de 5.700 casos que están pendientes, es decir, denuncias que están pendientes por resolver respecto de tortura, conforme a la Ley General de Tortura. Entonces, el tema no es de legislación. Tenemos una legislación la ley la construimos desde la sociedad civil, con un grupo de expertos. Tenemos una ley muy importante. El tema es de voluntad política del Estado para investigar la tortura y también de algo que quizás podemos hablar más adelante y es el tema de cómo se prueba la tortura. Porque ahí tenemos la complejidad del asunto y es que el Ministerio Público casi que te exige que tengas el video de cuándo están torturando a la persona, que tengan el video de cómo la están agrediendo física o psicológicamente o sexualmente, y la carga de la prueba generalmente la tiene la víctima. Es decir, la víctima es la que tiene que demostrar que fue torturada. Entonces, mientras no llegue golpeada, rasgada, violada, etcétera, no va a haber forma de probar la tortura si no es
mediante una prueba técnica científica que se denomina el Protocolo de Estambul, del cual vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Así es, vamos a retomar en el siguiente bloque el Protocolo de Estambul, que es tan relevante y que además también la Suprema Corte ha hecho referencia obligado a que se utilice por parte de los operadores jurídicos. Es momento de hacer una segunda pausa, ya regresamos. Les recuerdo que estamos en su programa Tus Derechos y estamos hablando sobre la tortura, un delito y una violación grave de derechos humanos. Mándenos sus comentarios a #JusticiaTV y síganme en mi cuenta de Twitter, rmiembro1. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre el delito de tortura y además una violación grave de derechos humanos. Estábamos comentando sobre la prueba, la dificultad de la prueba que existe en estos casos. Y ahora, Sara, me gustaría saber que nos pudieras orientar a quien nos ve. Cuando alguien es objeto de tortura, ¿ante quién puede acudir? ¿Y qué organismos, tanto autoridades como organismos, puede acudir a presentar su denuncia o pedir apoyo? Las personas que son posibles víctimas de tortura o penas crueles, inhumanas y degradantes, y también pensando en la lógica de que si un servidor público conoce de esta circunstancia, tendrían que dirigirse a una fiscalía especializada en materia de tortura. Y esto proviene de la Ley General de Tortura, que fue publicada en el 26 de junio de 2017, en donde se establecen justo las facultades de estas nuevas fiscalías que tendrían que estar implementadas en todo México, ¿no? Entonces, en primera instancia se tendría que dirigir ya sea la persona servidora pública o la familia o las víctimas de tortura o de malos tratos hacia estas instancias. Y ahora también dentro de otras instancias que se tienen, que no necesariamente están relacionadas con el ámbito penal, están las comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también incluso acercarse a las defensorías públicas a nivel estatal, ¿no? Para obtener orientación sobre hacia qué organismos se pueden dirigir. Y también existe a nivel internacional el Comité de la ONU contra la Tortura, que recibe comunicaciones de personas que han sido víctimas o de sus familiares que desean presentar alguna denuncia de este tipo de actos o omisiones que se cometen en los estados. Claro. Salvador, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública, ¿cuál es su tarea, además de en el apoyo al ciudadano? ¿Qué le puede servir? Bueno, la Secretaría Técnica se creó, es una iniciativa del actual director, de Sandoval, y viene en línea con las líneas de trabajo del ministro presidente, Arturo Saldívar, y se creó técnicamente para rellenar un vacío que existe en materia de combate a la tortura, que es, si se checan las estadísticas, la mayoría de las investigaciones, que como ya he mencionado no avanzan, pero que se han abierto, han sido por vistas judiciales de órganos jurisdiccionales. Son muy pocas las que se abren por denuncia directa de la víctima, precisamente por la naturaleza del delito. Sigue estando totalmente sujeta a disposición del Estado. Y lo que nosotros hacemos desde la Secretaría Técnica es, bueno, principalmente la denunciar todos los asuntos de las personas que representamos en el instituto, no solo en el ámbito penal, sino como bien comentaba Sara, también en cuestiones migratorias a través de nuestros asesores y asesoras públicas, pero también impulsar estas investigaciones, porque para nosotros en la defensa penal, como se hablará más adelante, nos interesa mucho el resultado de una investigación precisamente por la regla de exclusión de pruebas. Entonces, lo que hacemos principalmente se puede definir en denuncia, impulso de investigaciones y coordinación de litigios estratégicos en el proceso penal para la exclusión de pruebas. Muy bien. Guillermo, ¿nos puede explicar qué es esto de la exclusión de pruebas? ¿Cuándo aplica? ¿Cuáles son los efectos? Claro. Creo que este es al menos uno de los debates principales cuando hablamos de tortura. Juan Carlos mencionaba muy bien que la tortura puede tener cualquier finalidad, puede ser por castigar o puede ser por el simple hecho de generar un dolor. Pero creo que el incentivo principal de las autoridades al momento de torturar, al menos en la mayoría de los casos, es obtener evidencia en su contra para llevarla a juicio. Esto al menos fue durante muchos años el incentivo por el cual tenemos un problema en México tan grande de tortura. Teníamos en el sistema anterior la posibilidad de que una persona ante el Ministerio Público confesara los hechos de los que era acusado. Y esa confesión era posteriormente llevada ante un juez y era básicamente suficiente para condenar a esa persona. Entonces, los incentivos para torturar a una persona eran bastante altos.
¿A qué te refieres con el sistema anterior? Bueno, había un sistema de justicia que le llamamos mixto o inquisitivo, el cual, afortunadamente, a partir de reformas constitucionales de 2008, cambiamos hacia un sistema acusatorio, un sistema más abierto, un sistema con muchas más garantías. En este nuevo sistema creo que hubo un cambio fundamental que va eventualmente a hacer que los hechos de tortura se reduzcan, que ya no es admisible en ninguna circunstancia una confesión que no sea rendida o una declaración que no sea rendida ante el propio juez que está conociendo del juicio penal. Entonces, este cambio creo que fue fundamental. Y un poco hablando de la exclusión probatoria, pues precisamente se establece esta regla para evitar que esto sea un incentivo. Entonces, la jurisprudencia de la Corte lo que buscó hacer es que una persona que hubiera sido torturada para obtener una determinada evidencia, generalmente o por regla general una confesión, esa confesión se expulsa del juicio y ya no puede ser considerada para determinar su responsabilidad. Ahora, hay que tener cuidado, creo que lo mencionábamos hace un momento, no necesariamente solamente se obtienen confesiones mediante tortura. Hay un caso muy famoso de la Corte Europea de Derechos Humanos en el cual se obtiene a partir de una serie de investigaciones y a partir de una serie de torturas, dónde está escondida, por ejemplo, el arma, dónde está escondido un cuerpo o varios otros elementos que se pueden tomar en el juicio. Y aquí es donde entra, o sea, ha desarrollado lo que se llama la teoría del árbol envenenado, ¿no? Si de origen una prueba es obtenida mediante una violación tan grave a derechos fundamentales, pues se cae toda la cadena, no solamente la prueba directa obtenida a través de ello. Claro. Juan Carlos, se ha mencionado, ¿quieres ahondar en...? No, muy importante lo que mencionas y especialmente a partir del sistema acusatorio de la reforma del 2008, tenemos una figura de un funcionario que es el juez de control. Ese juez de control es clave en todo este proceso, porque el juez lo que hace es verificar si la detención estuvo apegada o no a derecho y si se respetaron derechos fundamentales y si la persona fue o no ha sido víctima de tortura. Porque lo que señalas en términos de lo que nosotros hemos venido representando, casos de tortura de víctimas, es que en los primeros momentos y en la detención inicial es donde se dan los elementos de la tortura y es donde se han fabricado los testimonios y las confesiones obtenidas bajo tortura con la complicidad del Ministerio Público. Es decir, cuando ya traes una confesión escrita, el caso de Alfonso Martín del Campo o el caso del profesor Baldovino es un caso que nosotros representamos, que lleva 19 años en la cárcel acusado de un homicidio de una persona que está viva. En nuestra página web pueden ver la historia del caso. Y como eso hay muchos casos, en términos de que efectivamente en los primeros momentos de la detención, cuando se obtenía la confesión por escrito, el Ministerio Público continuaba con la investigación y el juez de instrucción lo hacía. Hoy, ante el juez de control, el juez va a decir, bueno, la persona va a poder decir, mire, yo fui víctima de tortura, ¿tiene usted algo que decir? Y entonces ese juez de control es muy importante. ¿Por qué señalo esto? Porque hemos escuchado recientemente que se vienen reformas gravísimas que van a favorecer la tortura. Sería un retroceso de 50 años en todo lo que hemos luchado desde sociedad civil, desde el Poder Judicial, y es que desaparecería la figura del juez de control, se garantizaría que pruebas ilegales o violatorias de derechos humanos puedan ser ponderadas en el juicio y el arraigo, que es una figura de la que no hemos hablado, que es de tener una persona 40 días sin ningún tipo de investigación, puede hacer, que es un elemento de tortura y también se ha dicho. Entonces, un poco en ese sentido sí creo que vale la pena hacer un llamado sobre esas, no sabemos si son ciertas o no, pero sí sobre esas posibles reformas que existen. Y hoy, a partir de la presencia del juez de control, creo yo que sí hemos avanzado y este programa lo ven algunos funcionarios judiciales. Es muy importante establecer y defender esa figura, ¿no? Sí, del juez de control, ¿no? Como un A elemento mí me gustaría Sí. nada más agregar rápido, que creo que tocas un punto muy interesante y en un bloque anterior comentábamos, al parecer hay como un imaginario colectivo en el cual se piensa que está bien torturar a una persona con tal de obtener pruebas que a final de pruebas pues, son culpables, ¿no? Pero creo que aquí partimos de una premisa equivocada. Creo que desde hace siglos, si nosotros leemos a César Beccaria, podemos darnos cuenta de que una persona torturada no necesariamente te va a decir la verdad, te va a decir lo que quieras escuchar para terminar el martirio por el que está pasando, ¿no? Entonces, hay que sacar de nuestra cabeza esta idea de que con la tortura obtenemos pruebas. La idea de la exclusión probatoria es que esa prueba no es fiable.
No sabemos si está ni siquiera diciendo la verdad, además de que es una violación directa y gravísima a la dignidad de esa persona. Y también las pruebas derivadas, Y ¿no? las Las pruebas derivadas de esa confesión que ya está pues viciada, ¿no? Sí, Pero, es decir, yo creo que la tortura es parte de la historia de la humanidad, que es un tema de lo que Totalmente. planteas también. O sea, podemos ver desde la Inquisición, las confesiones obtenidas bajo tortura, y cómo el sistema penal y democrático ha venido insistiendo que no es posible fundamentar ese tipo de prácticas en un Estado social y democrático de derecho, porque aquí la pregunta también sería ¿a quién beneficia la tortura? Y nuestra respuesta es que no beneficia a nadie, porque se ha planteado la disyuntiva entre las víctimas del delito y las víctimas de la tortura. ¿A quién vale la pena torturar? Y nosotros decimos, a nadie hay que torturar, porque un proceso viciado donde se obtiene una confesión que no es real, ¿de qué sirve a una víctima cuando se está condenando a una persona inocente? Entonces, un poco cuando trabajamos con policías de investigación en las clases, mi sugerencia es no realicen actos que violen derechos humanos, porque todo el trabajo que ustedes están haciendo, que puede ser muy cuidadoso y la persona puede ser responsable, se va a caer ante un juez que determine que se violaron derechos humanos o se violó el debido proceso. Entonces, la tortura no nos beneficia a nadie, es una manzana podrida que afecta a todo el proceso penal y el proceso judicial. Sara, en este tema es muy importante el protocolo de Estambul. ¿Qué es ese protocolo y por qué es tan relevante? Pues este protocolo es un protocolo especializado, ¿no? Que implica la parte del ámbito físico, el ámbito médico y también el ámbito psicológico. Y en este punto de la parte psicológica es bien importante también relacionarlo, es un instrumento de investigación de si hubo o no un acto de tortura. Y aquí es bien importante también relacionarlo con lo que mencionas, Juan Carlos, porque estamos también acostumbrados a ciertos tipos de tortura, ¿no? A la tortura dentro de la detención, que es muy visible, ¿no? Pero también existe la tortura que es invisible, ¿no? Aquella tortura que no nos damos cuenta y que justamente no estamos cuestionando, que sería, por ejemplo, la privación del sueño, ¿no? O la privación sensorial, ¿no? Y entonces los protocolos que existen, no solo el protocolo de Estambul, está también el protocolo de Minnesota, que ayuda a verificar si la persona que falleció por motivos de tortura u otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, estas herramientas que implica también lo jurídico, lo médico y lo psicológico son muy importantes para indagar o investigar este tipo de delitos. Y en relación con esta parte de la tortura que ahora es invisible, justo lo relacionábamos con estos entornos torturantes, ¿no? Que no necesariamente implica ejercer el acto, ¿no? Sino que la persona está privada de libertad 23 horas por una hora, de tener acceso a la luz o al aire. ¿Cómo pruebas también ese tipo de tortura, ¿no? Que ya lo han mencionado en la ONU, también el Relator Especial de Tortura, ¿no? Entonces son otro tipo de torturas y estos instrumentos como el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota y otro tipo de análisis también psicosociales, ¿no? Integrales, pueden ayudar a dilucidar si en efecto se cometió el acto de tortura o la omisión o un trato penal cruel, inhumano y degradante. Habrá que recalcar algo que dice muy bien Sara, y es que no es el protocolo, y es que no es un instrumento mágico que se aplica en 2 horas y dice si se torturó, no se torturó. Es una metodología que puede servir para coordinar, perdón, no para coordinar, para comprobar si efectivamente lo que está diciendo la persona es coincidente con los resultados médicos y psicológicos que se pueden aplicar. ¿Por qué comento esto? Porque relacionándolo con lo de la exclusión de prueba, desde la Defensoría Pública hemos visto muchos asuntos de jueces y juezas que se aplique el protocolo. Para empezar, el protocolo no se aplica. Se aplican dictámenes médico-legales conforme al protocolo. El protocolo no es un instrumento en sí. Y segundo, no es necesario. Y el mismo protocolo lo dice. No es la única metodología ni la única manera para documentar e investigar actos de tortura o malos tratos. Y eso es algo muy importante porque es uno de los principales obstáculos que nos hemos enfrentado, supongo, sociedad civil, las víctimas, etcétera, pero desde la Defensoría Pública, para el tema de la exclusión de pruebas, no hay protocolo, o es negativo. Sí, pero el que sea negativo no significa que no haya habido tortura, significa que no coincide exactamente con lo que dice la persona. Entonces fue algo que recalcó Sara, que a mí me parece increíble y que es algo que tenemos que impulsar desde la capacitación y el litigio estratégico, precisamente para no exigir un protocolo de Estambul. Creo que tocas un tema fundamental porque al parecer la lupa está en el protocolo de Estambul, ¿no? Y parece que eso es como la panacea en la cual nosotros vamos a decir si fue torturado o no fue torturado. No. Y si nos están viendo funcionarios judiciales,
defensores. Hay otros elementos en el expediente, ¿no? Totalmente. Si, por ejemplo, está demostrada una dilación en la puesta a disposición de la persona que fue detenido, pues hay una sospecha de que hay un cierto número de horas en las que no se puede dar cuenta de dónde estuvo una persona. Sí. Igual, si una detención es considerada ilegal porque la policía miente al momento de decir dónde la detuvo exactamente, pues todos esos son indicios que se van sumando para poder llegar a una conclusión. Mencionamos aquí, como violación a derechos humanos y como tortura tienen estándares probatorios distintos. Si vamos a determinar que una violación a derechos humanos es un estándar bastante bajo o un estándar de mera, que sea más probable que una persona haya sido torturada que no, para tener un efecto en el procedimiento y expulsar el material probatorio. Pero ya como delito, pues bueno, se sujeta a todas las garantías penales que todos tenemos al momento de ser llamados a un juicio de esta naturaleza. Y sobre el protocolo, complementando eso del debate que me parece importante. Juan Carlos, perdón, te pediría con esta idea que también... Sí. La pregunta sería, ¿quién aplica el protocolo y qué peritos tenemos hoy? Para cerrar un poco y continuar ahorita el debate, porque realmente hoy se está aplicando por peritos oficiales y la pericia independiente acabamos de lograrla en la Ley General de Tortura, pero hay ministerios públicos que nos han negado peritos independientes, que podemos continuar sobre eso. Nos queda poco tiempo, entonces tenemos que hacer una última ronda de conclusiones. Okay. Entonces, te pido, por favor, si empiezas. ¿Empezamos ya? Sí. Bueno, no, un poco relacionado con el tema de la pericia independiente, hemos ganado un amparo recientemente en el que un juez le ordena a un ministerio público atender un peritaje independiente. Es decir, el protocolo de Estambul es un elemento importante, no es la única prueba, sin embargo, sí se requiere que cada vez más médicos, psicólogos independientes, no funcionarios públicos, puedan empezar a capacitarse sobre la pericia de la tortura, como un tema importante. Y segundo, nosotros desde sociedad civil que acompañamos víctimas de tortura, representamos casos de personas que están injustamente condenadas o encarceladas, creemos que la tortura no favorece a nadie, ni favorece a las víctimas, ni favorece a los funcionarios públicos. Es garantía de un Estado social y democrático de derecho que entre menos tortura haya, más certeza tenemos de las personas que cometieron los delitos. Entonces, un llamado desde aquí a hacer un combate efectivo frente a esa práctica que es deleznable y que pone en entredicho el Estado social y democrático de derecho. Así es. Sara, ¿alguna conclusión? Yo sí dejaría la consideración de que justo lo que decíamos en el bloque inicial, la tortura es un delito de oportunidad y el trato penal cruel, inhumano y degradante también lo es. Entonces, cuando hablamos de prevención de estos actos, lo que necesitamos es ir cerrando esos espacios, ¿no? ¿Y cómo los vamos a ir cerrando? Justo haciendo mejores leyes, ¿no? Fortaleciendo las leyes, aplicando las leyes, ¿no? Como esto que dice Juan Carlos, permitiendo que otro tipo de pruebas se presenten en los procesos, ¿no? Sensibilizando también a las y los servidores públicos que están en las fiscalías, que son autoridades jurisdiccionales, de que la tortura existe realmente, ¿no? Y que si esos espacios que están en las estaciones migratorias, que están en los hospitales psiquiátricos, que están donde hay niños y niñas que están siendo privadas de libertad o personas adultas mayores que están privados de libertad, ahí existe ese riesgo de tortura, ¿no? O de malos tratos. Entonces tenemos que ir cerrando esas oportunidades que se están dando para que se den estos actos. Muy bien. Salvador, ¿alguna conclusión? Hay un ejemplo clásico que creo que nos enseñan a casi todos y todas en la escuela, ¿no? De un reconocido académico que te dice, tienes una bomba y tienes a la persona que la pudo haber puesto. Ah, sí. Roxy. Se justifica, Sí. Roxy. Se justifica la tortura y la respuesta es no, porque si justificas un caso, tienes que justificar los demás. Y ese creo que es uno de los argumentos que todos quienes trabajamos en temas de combate a la tortura nos enfrentamos, ¿no? Pero si sí lo hizo, pues está bien que lo torturen, estás defendiendo criminales, etcétera. Pero lo decía Guillermo, no puedes saber si es criminal o si sí lo hizo o no, si fue torturado. Y creo que algo que tenemos que entender mucho como sociedad, no importa si eres sociedad civil, si eres funcionario público, es que mientras toleremos, permitamos y continúe impune la tortura, cualquiera, sea quien sea y de la institución que sea, no estamos a salvo. Claro. Guillermo, ¿una conclusión? Sí, yo lo único que diría, abonando a todo lo que han dicho, que creo que es al punto, es que esto es responsabilidad de todos. Total. Es responsabilidad de la sociedad civil, de los defensores, de los ministerios públicos, de los jueces. Todos y cada uno de los que participamos en el sistema tenemos una pequeña responsabilidad en hacer que no haya más incentivos para cometer actos de tortura. Y poco a poco ir caminando hacia un Estado, como decías, un Estado verdaderamente democrático y de derecho, donde sepamos que la persona que está en prisión es porque lo merece. Sí, de acuerdo.
Muy bien, pues creo que con estas ideas fuertes nos quedamos, concluimos el programa. Les agradezco a los tres, Sara, también te agradezco que haya estado aquí. Y bueno, los invito a ver el próximo programa, que será sobre la privación de la libertad como última recurso al que pueda acudir el Estado. Les agradezco que nos hayan sintonizado y muy buenas tardes.